ver, doctor Cabuli, ¿qué podemos decir del doctor Cabuli? Poquito, que ya habló mucho Eduardo Greco, así que no te Bueno, pases. este médico que colgó los botines de su profesión para dedicarse a la cirugía del alma, ha escrito 7 libros, tiene más ahí guardados, pero no puede terminarlos, No así puedo. que nos tiene en ascuas, pero por suerte sus discípulos están haciendo buen recorrido, ¿no es cierto? Porque todos están sacando libros de vidas pasadas, y eso es muy, muy importante, muy interesante, porque son distintos puntos de vista, distintas visiones, distintos temas. Así es. Y esta es una consecuencia de trabajar con la terapia de vidas pasadas. Hasta ahora, por ahí puede ser que me equivoque de alguno, pero ya son 29 terapeutas que se han formado conmigo, que han publicado sus libros, ¿no? Así que, como ven, la terapia da para mucho. Ajá, qué bueno, qué bueno. Sí, Qué sí. bueno, porque además cada vez hay más esparciéndose por todos lados, ¿no es cierto? Así es, así es. Bueno, maestro, Bueno, el micrófono es sí, tuyo. empezamos entonces. Primero que nada, yo quiero decir que es impresionante, emocionante estar aquí compartiendo estas jornadas, ¿no es cierto?, con todos ustedes, y en particular ver a terapeutas que ayer fueron discípulos y que hoy son maestros, ¿no? Así que no sé cuántos pueden tener este privilegio en vida, ¿no? Poder compartir el mismo espacio, ¿no?, con discípulos que hoy son maestros, ¿no? O sea que algo bien debo haber hecho, por lo menos en esta vida, ¿no? Y lo siguiente que quiero decir, bueno, también es saludar. No puedo hacerlo persona por persona, pero hay muchas personas conocidas que nos están acompañando, entre maestros, discípulos, consultantes, así que quiero enviarles un abrazo muy grande a todos y gracias por estar aquí. Y otra cosa además es que, bueno, por las cuestiones del horario y familiares, no puedo estar todo el tiempo presente, ¿no? Así que después de mi charla, bueno, empiezan las responsabilidades familiares y mañana también durante el día probablemente no esté todo el tiempo, pero sí, sin prometer nada, porque ya sabemos que no hay que prometer nada, pero sí voy a estar, ¿no es cierto?, seguro para el cierre final y si puedo un ratito antes también. Consideren que este es el último fin de semana que tengo medianamente, por así decirlo, libre con la familia, después empieza una seguidilla de cosas, así que bueno, a esta altura de mi vida trato de encontrar el equilibrio, ¿no? Así que bueno, dicho esto, la verdad que no pensé nada, qué es lo que voy a decir. He pensado, sí, me llamó la atención, me impactó esto de que son 35 años ya con la terapia de vidas pasadas, ¿no? Por eso quise darle este título, tratar de no hablar de muchos tecnicismos, pero sí transmitirles, en la medida de lo posible, mi experiencia en estos años. Lamentablemente, como decía nuestro querido Oscar Ringo Bonavena, la experiencia es un peine que te regalan cuando te quedas calvo, ¿no? Entonces, eso inevitablemente significa que ha pasado el tiempo. Espero llegar a los 50 años con la terapia de vidas pasadas, ¿no? Morris Nederton llegó a los 45, así que si el cuerpo aguanta, llegaremos allí. Hay muchas cosas que han pasado en 35 años y obviamente yo no soy el mismo que hace 35 años atrás, pero la terapia de vidas pasadas tampoco es la misma, ¿no? Y quiero hablarles un poco de eso. Hay cosas que
inevitablemente se necesita tiempo físico para entender, para comprender y para poder transmitir. Y esto yo lo estoy percibiendo en los últimos años, año a año. Lo que yo sé hoy no lo sabía el año pasado. Y en eso me recuerda una canción de María Bethania de celebrar la belleza de ser un eterno aprendiz, ¿no? Aprendiendo siempre, ¿no? Y la verdad es que vamos a estar aprendiendo hasta el último instante de esta vida. Así que hay que desdramatizar todo lo que nos toca vivir, porque vamos a estar trabajando con nuestra alma hasta el último instante de esta vida. Cuando yo comencé con la terapia de vidas pasadas, yo no me imaginaba que iba a llegar a esto. La verdad que empezó como un juego. Ni siquiera pensaba en ser terapeuta. El destino llamó a la puerta, como el cartero llama 2 veces, el destino, y fue a través de una carta. El destino llamó, me entregaron la carta, una invitación, fui a un seminario, esto ya lo conté muchas veces, pero lo vuelvo a repetir ahora, ¿no? Y me lancé al entrenamiento con la terapia, bueno, tomándolo como un hobby. Mientras estaba en el entrenamiento, me acuerdo que mi maestra, la doctora María Julia Prieto Pérez, brasileña, un día me dice, qué lástima que sea cirujano, porque usted sería un excelente terapeuta. Y yo le digo, bueno, lo tomé como un cumplido y nada más, ¿no? Y miren hoy lo que pasó, ¿no? Dejé la cirugía, ni siquiera pensaba en escribir, ni se me cruzaba por la cabeza escribir un libro. A ver, algo está pasando. ¿Me escuchan? Bien. A ver qué quiero. Bien, perfecto. Entonces, hoy son 7 libros, y no solamente 7 libros, sino que hay un libro que Carlos no lo anunció antes, o creo que sí, que es un libro en el cual estoy como coautor también, ¿no? Que también, este es el resultado de la terapia de vidas pasadas. 12 terapeutas participando en un mismo libro, compartiendo experiencias, ¿no? Lo cual es algo inédito, por lo menos en el mundo de habla hispana. Bueno, como les decía, el tema es que la terapia de vidas pasadas y yo hoy somos uno solo. De alguna manera, lo que yo siento que he encarnado la terapia de vidas pasadas. Y yo les auguro a los terapeutas que cuando pase el tiempo, si se dedican en forma intensiva y exclusiva a la terapia de vidas pasadas, finalmente va a suceder esto. De modo que yo he evolucionado como terapeuta, como persona y como alma gracias a la terapia de vidas pasadas, porque hoy no soy el mismo de cuando era cirujano, pero también la terapia de vidas pasadas ha evolucionado conmigo, ¿no? Los dos hemos evolucionado, ha sido una relación íntima esta, en la cual al principio yo no me di cuenta, pero que ahora es algo que está vivo en mí. Y seguimos evolucionando. Pero además hay algo en particular, porque esto le va a suceder, ya se los anticipo, a todos los terapeutas que sigan en este camino, que se identifiquen con la terapia de vidas pasadas, que la practiquen en forma intensa y cotidiana. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que va a haber cientos de evoluciones diferentes, de caminos evolutivos, porque cada uno de ustedes, terapeutas, está abriendo un camino diferente y una evolución diferente. Y el hecho es las conferencias a las cuales vamos a asistir en este fin de semana, con distintos puntos de vista, con distintos abordajes, ¿no? Y eso es fantástico, realmente, ¿no? Porque la terapia de vidas pasadas no tiene límites, ¿no? Esto, como vamos a parafrasear a Buzz Lightyear, ¿no? Al infinito y más allá.
y no sabemos a dónde vamos a ir. Hay pilas de cosas, ¿no?, que se abren todos los días. De modo que hay distintas, infinitas posibilidades de evolución y cada terapeuta abrirá un nuevo camino y seguirá, ¿no es cierto?, llevando los límites más allá. De modo que yo me voy a ocupar ahora de mi evolución, ¿no?, y de cómo veo la terapia de vidas pasadas hoy, que es completamente diferente. Bueno, la terapia sigue siendo la misma, pero lo que pasa es que cuando uno entiende lo que sucede de otra manera, eso ya produce un cambio. Pero antes de seguir, no quiero olvidarme, porque quiero compartir con ustedes, me acordé cuando Cristina hablaba hace un rato de la experiencia de esta mujer que tiene el niño y cuando el marido la va a besar siente asco y de pronto aparece esta experiencia, ¿no?, de vida pasada en la cual el marido mata al niño y después la mata a ella y se vuelven a encontrar. Y me recordó una experiencia también interesante que tiene que ver con esto, ¿no?, para corroborar estos encuentros que alguien preguntaba si nos volvemos a encontrar. Y lo voy a tratar de hacer corto, es la experiencia de una mujer que me consultó hace muchos años y tiene el valor agregado de que me vuelve a ver 20 años después, con lo cual me puede dar una reflexión después de 20 años. Se las hago cortita. Esta mujer un día va caminando por la... En realidad, esto es después, porque primero hace la regresión, ¿no? En la regresión, no me acuerdo ahora por qué consultó, pero en la regresión, ¿qué sucede? Ella se ve una vida, ¿no?, en la cual está en su noche de bodas con la persona con la cual se va a casar, pero en la misma celebración ella está coqueteando con otros hombres. En la noche de bodas, antes de que se consume el matrimonio. ¿Y qué pasa? Pasa que cuando están a solas en la habitación, el marido la estrangula y la mata. Y tiene que ver con algo que dijo Cristina. La experiencia quedó inconclusa, quedó incompleta, ¿no? Entonces, ella reconoce, después de la regresión, que en realidad ella era responsable porque ella había provocado esta reacción en el marido. Pero ahí viene, después de la regresión, cuando ella me cuenta la historia de cómo se conoce con el marido. Y resulta que ella está caminando un día por la calle, llega a su casa, y en la puerta de su casa se le acerca un tipo desconocido y le pregunta, ¿venís a tomar un café conmigo? Y ella no sabe por qué, lo miró a los ojos y le dijo, sí. Imagínense a un desconocido. Se van a tomar el café, y cuando están tomando el café ya están hablando de casarse, ¿no? Y se casan a los 30 días de conocerse en la puerta de calle. Pero además, ella decía, mientras estábamos en el café, era desesperación por casarnos y tener hijos. Y entonces ella me dice, ahora entiendo lo que pasó. Es que en esa vida no hubo nada. No hubo matrimonio, no hubo hijos, no hubo vida, y era la desesperación, ¿no es cierto?, por completar aquello que quedó inconcluso. Ahora, 20 años después me vuelve a ver. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque esto es otra demostración de lo que es la terapia de vidas pasadas. No necesitas trabajar todos los días, no necesitas trabajar todas las semanas, ¿no? Y esto pasa cuando tenés 35 años con la terapia, ¿no? Entonces, 20 años después me viene a ver por otra historia, pero me cuenta. A lo largo de esos 20 años de matrimonio que transcurrieron entre la regresión y esto, los dos habían sido infieles uno contra el otro. Y más de una vez, ella me decía, más de una vez tenía ganas de clavarle un cuchillo. Pero cada vez que agarraba el cuchillo me acordaba de la regresión. Y entonces me decía, no, esta vez tengo que llegar al final, ¿no? Así que bueno, me acordé de esta experiencia, ¿no?, cuando la escuchaba hablar a Cristina, y para que comprendan esto, que es así realmente, ¿no? Hay cosas que quedan inconclusas, eso nos lleva a relacionarnos, pero como te decía también Laura Esquivel en su libro La Ley del Amor,
¿no? El amor nos lleva finalmente a encontrarlos con nuestros enemigos del pasado, porque el alma no puede estar tranquila. Necesitamos perdonar, necesitamos reconciliarnos para que el alma pueda estar en paz y para que entonces a lo mejor no tengamos que volver nuevamente aquí a la tierra, ¿no? Entonces, volviendo al tema de los 35 años y la evolución, cuando yo empecé a trabajar, cuando descubrí la terapia de vidas pasadas, los objetivos eran muy básicos, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de viaje en el tiempo. Había que hacer una inducción, una relajación prolongada. Y entonces, entre los compañeros, nos matábamos a ver quién inventaba la inducción más inteligente o más efectiva, ¿no? Para inventar este viaje al pasado. Eso por una parte, ¿no? Simular el viaje al pasado, que te metes en un túnel, que te subes a un tren, en una máquina del tiempo, en una sala de proyección, o como decía aún me acuerdo imaginar que atraviesas el espejo de Alicia en el País de las Maravillas y apareces del otro lado. Bueno, todas esas cosas. Pero los objetivos también eran muy básicos, porque todo se reducía básicamente, al principio, la terapia estaba enfocada a sanar las fobias, los miedos, y alguna que otra cosa, algún conflicto. Y les cuento una cosa, en 35 años prácticamente he trabajado muy pocas veces con fobias. No me vienen a ver a mí por la fobia. Hoy, cuando alguien me pregunta, bueno, ¿qué se puede trabajar con la terapia de vidas pasadas? Y la verdad que no sé qué decir, porque es tanto las cosas que llegan a la consulta, las cosas más insólitas e insospechadas, que es imposible hacer una lista. Hemos pasado de hablar de la fobia, del pánico o del miedo, ¿no? O de un dolor físico, ¿no? a trabajar con la ira, la agresividad, la rabia, la bronca, el enfado, la culpa, la angustia, la tristeza, la pena, los conflictos familiares, los conflictos de pareja, la dificultad para comprometerse, los bloqueos, la dificultad para seguir, para emprender proyectos, la dificultad para encontrar una pareja estable, en fin, la verdad que todos los días, y por eso me acuerdo de María Betania y del Eterno Aprendiz, porque todos los días aparecen cosas nuevas. Y a mí lo que me está sucediendo últimamente es que aparecen experiencias que no las puedo encasillar en ningún lugar, experiencias que aparecen por primera vez, problemas que aparecen por primera vez, y eso es lo fantástico de esta terapia, ¿no? De la terapia de vidas pasadas, ¿no? No tiene límites. Se puede trabajar cualquier cosa. Por supuesto, ¿no? Que uno siempre tiene que tener en cuenta, ojo con las cuestiones físicas, porque hay cosas físicas que son físicas realmente. Si tenés una apendicitis, una peritonitis, una úlcera perforada, anda al cirujano corriendo, porque no hay otra, ¿no? Y si hay un dolor de cabeza persistente, bueno, hacete una tomografía primero, que no sea cosa que tengas un tumor, ¿no? Entonces hay que respetar eso también, ¿no? Pero prácticamente se puede trabajar todo. Cosas que también se pueden trabajar y resolver con otras técnicas, pero cuando me vienen a ver a mí, bueno, yo lo único que sé hacer es esto, la terapia de vidas pasadas, ¿no? Entonces, el paso que de pronto provocó un cambio, por lo menos en mi trabajo y en el abordaje, fue descubrir que no hacía falta hacer una relajación, que no hacía falta hacer una inducción, que no hacía falta inventar un viaje en el tiempo. Todavía no sabía que no existía el tiempo, ¿eh? Pero esto también tiene que ver con lo que nos enseñan los pacientes, porque hay muchas cosas que se descubren accidentalmente, pero que no son accidentes, ¿no? Como cuando a Newton le cayó la manzana del árbol y ahí desarrolló la ley de la gravedad, ¿no? Un hecho fortuito de pronto te abre la puerta al infinito. Y un día
estoy hablando del año 90, 91, por ahí, y disculpen la distancia, ¿no? Un día estaba trabajando con una mujer que ya venía trabajando conmigo y que hacía relajación, inducción. La señora estaba recostada sobre el sofá y yo empiezo con la relajación y de pronto la mujer me dice, ay, pero tengo una incomodidad, siento el hombro acá incómodo, ¿no? Y yo no sé por qué, en ese momento, sin saber nada, le dije, a ver, siéntalo un poquito más profundamente. ¡Pum! Y de pronto apareció en otro lado. Digo, ¡ostras! Como dicen acá en España, ¿no? Mira, no hay que hacer relajación. Cuando terminó la experiencia, la mujer me dice, me encantó cómo empezamos hoy. Y a partir de ese día no hice más relajación. Tiempo después, años después, lo conozco a Morris Netherton, maestro de muchos terapeutas que se fue el año pasado, y cuando lo conozco a Morris Netherton, Morris me confirma lo que yo había experimentado. Me dice, cuando un paciente está sentado frente a ti y te está contando su problema, ya está en regresión. De modo que no tienes que hacer nada. No hay hipnosis, no hay relajación, no hay inducción. Entonces, al diablo, con los modelos de viaje por el túnel, de viaje en el tiempo, todo termina de cuadrarse cuando entiendo de que el tiempo no existe. Entonces, si el tiempo no existe, no hay regresión. Y tampoco hay progresión. Cuando el tiempo no existe, seguimos hablando de regresión, pero cuando hablamos de regresión, la regresión es la sesión terapéutica en sí misma, pero no hay regresión. ¿Por qué? Porque no viajas a ningún lado. Entonces, eso fue el siguiente paso, entender de que todo está sucediendo aquí, ahora, al mismo tiempo. Y además, todo está junto. Porque no existe el tiempo. Como los libros de la biblioteca. Los libros están ahí en la biblioteca, todos ocupan el mismo espacio y todos están ahí al mismo tiempo y todos contienen la información al mismo tiempo. Pero claro, no puedo leer los libros al mismo tiempo. Y cuando tomo un libro para leerlo, el libro cae en el tiempo físico. Pero cuando lo vuelvo al estante, otra vez está en el no tiempo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que las vidas pasadas existen de esta manera. Todas están ocurriendo ahora, aquí, al mismo tiempo. Bueno, no es que sean todas las vidas, son experiencias en las cuales estamos atrapados. Y ahí viene el siguiente concepto que me llevó un tiempo también comprender, pero que lo entendí cuando yo mismo me vi atrapado en un sarcófago egipcio. Y dije, a ver, y yo estaba consciente de que yo estaba aquí haciendo la experiencia, pero al mismo tiempo estaba en el sarcófago. Entonces dije, otra vez dije, ostras, ¿no? Si esto me está sucediendo a mí, esto le tiene que pasar a todo el mundo. Y entonces ahí empecé a desarrollar el concepto del atrapamiento, que yo creo que es un concepto fundamental para entender realmente lo que está pasando. Cuando Cristina hablaba de la experiencia esta, del chico que lo revuelve la ola en el mar, que es 1 segundo, 2 segundos, hay una parte que queda atrapado ahí, en la experiencia. ¿Por qué? Porque no existe el tiempo. Pasaron 50 años, pero hay una parte de mí que está atrapado allí, revolcándose en las olas. Pero además, la revolcada de las olas, al mismo tiempo reactiva otra experiencia similar. Y esa activa otra a lo mejor. Y eso se llama multisimultaneidad, que son muchas experiencias que están ocurriendo al mismo tiempo. Y cuando aparece una, de pronto aparece otra, y aparece otra, y aparece otra. ¿Por qué? Porque están relacionadas con lo mismo. Y los que son terapeutas
Esto lo viven cotidianamente, cuando de pronto el paciente a lo mejor está atravesando la experiencia del nacimiento y de pronto, espontáneamente, de la experiencia del nacimiento salta a una vida pasada, o viceversa, de una vida pasada salta al nacimiento. Eso es la evidencia de la multisimultaneidad, de dos o más experiencias que están relacionadas entre sí por algún factor, que puede ser la emoción, que puede ser una sensación física, o que puede ser un lugar. Y entonces todas las experiencias que están relacionadas entre sí comienzan a surgir a la conciencia. Y entonces, cuando entendemos todo esto, cuando entendemos que no hay viaje en el tiempo, que todo está ocurriendo aquí y ahora, el trabajo con la terapia se simplifica enormemente, porque no tengo que viajar a ningún lado, si está sucediendo ahora. Estoy sentado acá y ya estoy en la experiencia. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que traer a la conciencia física lo que ya está sucediendo a nivel inconsciente. Por eso finalmente la terapia de vidas pasadas se reduce a hacer consciente lo inconsciente. Todo está en nuestro inconsciente, y nuestro inconsciente es lo que nosotros llamamos alma, porque es la parte de la conciencia a la cual no tenemos acceso, pero ya está todo ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que traerlo a la conciencia del cuerpo, hecho fundamental, como lo han repetido quienes me precedieron, traerlo en el cuerpo para sentirlo, porque si no lo traigo al cuerpo no lo puedo sentir, y si no lo siento no lo puedo vivir, porque es lo que hemos hablado antes. No se trata de contar una historia, no se trata de recordar algo, se trata de revivir, porque entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar la oportunidad al alma de terminar con esa experiencia para siempre, porque en el momento en el que sucedieron los hechos, no pude procesar la información, no pude procesar lo que sentía. Si estás en la horca, te están ahorcando, no puedes estar pensando en ese momento o sentir, a ver, ¿qué está sintiendo mi estómago? ¿Qué está sintiendo mi corazón? ¿Qué está sintiendo el dedo gordo del pie izquierdo? No, me estoy ahogando, me estoy asfixiando. Y no puedo ser consciente de lo que estoy pensando, ni de las emociones, ni del pánico, de la angustia, la impotencia, la rabia, la injusticia, la indefensión. Es imposible ser consciente de todo eso, pero todo eso está sucediendo. Y el alma registra eso. Y ahí se produce el atrapamiento. ¿Por qué? Porque el alma no pudo procesar todo eso y abandona el cuerpo con toda esa carga. Entonces, es como si fuese una burbuja. Esa experiencia queda encerrada en una burbuja y pasaron 500 años, 2000 años o 50 años, lo que sea, y hay una parte de mí que sigue atrapada allí. Entonces, por eso es que cuando ocurre algo en el exterior que se asemeja en parte a una situación determinada, es imposible evitar las reacciones. No me meto al agua, ¿no? Yo no lo sé, pero el inconsciente lo que está pensando, ojo, que nos vamos a morir, ¿no? O no voy a subir a la colina porque me puedo caer, me puedo matar. Eso es el atrapamiento. En realidad estamos atrapados en muchas experiencias, pero esas experiencias están sucediendo aquí y ahora, y por eso vienen las reacciones. Si no estuviese atrapado, no me pasaría nada de esto. En realidad, es una parte de mí que está atrapada en una experiencia que no terminó. Y de ahí, esto es importante también, entender que de ahí, de ese atrapamiento, vienen los patrones de conducta. Y con esto quiero desmitificar los patrones de conducta, porque hay terapeutas que todavía siguen pensando que tienen que romper, que el paciente tiene que romper un patrón de conducta, que tiene que cambiar un patrón de conducta, que el patrón de conducta se ha establecido por repetición y entonces se ha consolidado. No es así. El patrón de conducta es un mecanismo de supervivencia.
¿Qué es lo que tendría que haber hecho para que no me pasara esto? No entrar al agua. Por lo tanto, ahora no voy a entrar al agua. O imagínense la persona que no puede hablar en público. ¿Por qué? Porque alguna vez le ejecutaron por decir lo que no debía decir, por hacer lo que se suponía que no debía hacer, y claro, la ejecución fue en público. ¿Pero por qué te ejecutaron? Y porque hablaba de vidas pasadas. ¿Y qué tendrías que haber hecho para que no te ejecutaran? No hablar de vidas pasadas. Por lo tanto, ese es el patrón de conducta ahora. No voy a hablar de vidas pasadas. No voy a curar con las manos. El patrón de conducta es un mecanismo de supervivencia, que es lo que debería haber hecho o lo que no debería haber hecho para que no me pasara lo que me pasó. Entonces, en una vida pasada te violaron porque eras una mujer joven, guapa, linda. ¿Qué tendría que haber hecho? Y ser fea. ¿Y qué puedo hacer para que no me violen? ¿Y qué puedo hacer para que no me violen? Entonces, bueno, ponerme gorda, ¿no? Así no voy a llamar la atención. Y voy a estar a salvo. Hay infinidad de patrones de conducta que no son patrones de conducta, son mecanismos de supervivencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que no me pase de vuelta lo que me pasó? Pero claro, esto no está en la conciencia. Esto está en el inconsciente. Y yo, si no accedo al inconsciente, si no lo traigo a la conciencia, nunca voy a llegar ahí. Claro, voy a ensayar otro tipo de terapias y seguramente con algunas de ellas voy a obtener un resultado, pero a un costo y a un trabajo penoso, ¿no? De exponerme continuamente, de tratar, de probar, no porque tenés que insistir, no porque tenés que hacer esto, no porque tenés que tener fuerza de voluntad, no porque no puede ser, porque es ilógico, pero adentro el inconsciente te siento no jodamos con esto. Esto es peligroso, nos vamos a morir. Entonces, con el inconsciente no hay vuelta que darle. No hay nada más poderoso que la fuerza del inconsciente. Lo que el inconsciente dictamina, eso es la verdad interior. Entonces, sí, tal vez lo logre después de mucho tiempo, pero todo es mucho más sencillo. ¿Qué tienes que hacer? Ir a la experiencia, donde se inició el mecanismo de supervivencia, terminar con la experiencia, salir de allí definitivamente, y se termina la supervivencia. De alguna manera, todos estamos sobreviviendo. Todos estamos sobreviviendo cuando tenemos algo que no podemos hacer, cuando nos enojamos con alguien, cuando tenemos reacciones desusadas, ¿no? Cuando no nos permitimos hacer determinadas cosas. Tenemos que investigar, como decía Cristina, tenemos que investigar qué estoy sintiendo y de dónde viene esto. Yo recuerdo una discípula que tenía en Venezuela, que ella me decía, José Luis, yo trabajo con la terapia en lo cotidiano, ¿no? Entonces, ¿qué hacía ella? En la terapia, en la técnica, hay un momento que preguntamos reacciones físicas, reacciones emocionales y reacciones mentales. Y entonces, ¿qué hacía ella? Cuando tenía algún problema, alguna situación extraña en el día a día, decía, a ver, ¿cuáles son mis reacciones físicas? ¿Cuáles son mis reacciones emocionales? ¿Cuáles son mis reacciones mentales? Y hacía ipso facto, hacía consciente lo que estaba experimentando en ese momento, ¿no? Así que, bueno, cuando me entusiasmo puedo hablar toda la noche, ¿eh? Así que creo que es bastante, porque quiero dejar un ratito para las preguntas, si es que las hay, pero decirles que realmente confíen en la terapia, ¿no? Yo sé que todavía hay mucha gente que dice, cuidado, no vayas a hacer eso porque te podés quedar, a ver si te quedás atrapado en el pasado y no podés volver. A ver, ahora lo tienen claro, no vamos a ningún lado.
Todo está sucediendo aquí y ahora. Y lo mejor que puede pasar es que salgamos de donde estamos atrapados. Así que pierdan el miedo y además consideren que la terapia de vidas pasadas es una herramienta no solamente para sanar el dolor, es una herramienta para evolucionar y para despertar conciencias. Y más en el momento que estamos viviendo en el mundo. Estamos viviendo un momento trágico en el mundo, pero todo eso, ¿por qué? Es porque tenemos una conciencia primitiva todavía. Y lo que se trata, lo que pasa con la terapia de vidas pasadas, que cuando accedes a la otra realidad, cuando accedes a trascender, cuando te unes con el cosmos, con el universo, cuando te encuentras con tu enemigo después de la muerte y te das cuenta de que todo fue un teatro, eso es lo que produce el cambio de conciencia. Y la humanidad va a sanarse no por el cambio de las ideas, no por la revolución, no por las ideas de los gobernantes, sino por el cambio de conciencia. Y cuando trabajamos con las vidas pasadas, entonces estamos sanando el alma, pero también estamos sanando nuestro entorno familiar, ¿no? Y estamos sanando el mundo. Es un trabajo hormiga, ¿no? Pero es nuestro granito de arena. Gracias. Lili, estoy a disposición. Bueno, va. Según su trayectoria, doctor de 35 años, ¿qué consejo de autocuidado físico, mental y espiritual nos puede entregar a los terapeutas nuevecitos, que recién empezamos? Lo primero de todo es trabajar en regresión con un colega. Morris Nerton, disculpe si lo menciono seguido, pero aprendí muchas cosas con él, porque tuve la suerte de estar con él, de pasar un fin de semana en su casa, así que aprendí mucho, ¿no? Y Morris Nerton decía que cuando empiezas a trabajar con terapia de vidas pasadas, necesitarás hacer terapia más que nunca, ¿no? Porque te vas a tropezar con las experiencias de los pacientes, y las experiencias de los pacientes van a despertar en ti otras experiencias no resueltas. Entonces, lo primero de todo, por eso, cuando en los cursos de formación, los terapeutas que se están formando en el entrenamiento tienen que trabajar como terapeuta, pero también tienen que trabajar como paciente, para sanar sus emociones, ¿no? Y todos tenemos que pasar por eso. Porque si de pronto estás con un paciente que se está ahogando, o está sufriendo, o se está muriendo en un campo de concentración, y tú te pones a llorar y a sufrir, ya no puedes acompañar a esa persona. Entonces, esto es lo primero. Lo segundo, hay que protegerse energéticamente. Hay que ser conscientes de que cuando estamos trabajando con un paciente, se crea un campo unificado de conciencia. Y nuestro nivel vibratorio se acompasa con el nivel vibratorio del paciente, y entonces las cosas que están en el paciente se pueden pasar a nosotros. Por lo tanto, antes de empezar a trabajar, tengo que hacer una protección, cerrar mi campo vibratorio de la manera que se me ocurra a mí. Hay pilas de modelos para esto, ¿no? Basta con lo que hago yo, envolverme en una esfera de luz azul y prohibir que tomen de mi energía y que entren en mi campo vibratorio. Tengo que saber esto, ¿no? Y después sí, hay que cuidar el físico. Yo durante muchos años trabajaba en el suelo, sentado en el suelo, y ahora estoy pagando las consecuencias, ¿no? Ahora trabajo con el paciente en un sofá, en una cama, y yo sentado en una silla, ¿no? Es ideal trabajar en el suelo porque el paciente se mueve más libremente, pero hay que cuidar el físico. Eso. Bien. ¿Cómo diferenciar el dolor físico o enfermedad de aquí o si pertenece a una vida pasada? Y no lo podés saber hasta que empezás a trabajar. Claro. Ahora, cuando una persona siente un dolor o algo y puede asemejar ese dolor
a algo que lo esté provocando, entonces podés tener una seguridad, no digo del 100%, pero que lo más probable es que eso provenga de una experiencia de vida pasada. Ojo, no hay que creerse que todos los dolores físicos vienen de vidas pasadas. Como dije antes, tenés una gastritis, tenés una úlcera perforada, tenés una artritis reumatoidea o un cáncer, tenés que hacer las cuestiones médicas. Lo que nosotros podemos trabajar va a ser el contenido emocional que está asociado con la enfermedad. Pero si una persona viene y me dice que tiene un dolor de estómago, y yo le pregunto, ¿y a qué se parece este dolor? Y como si tuviese un puñal clavado, eso significa que tiene un puñal clavado. O que tiene una lanza clavada en la espalda, eso significa que tiene una lanza. Y yo he sido testigo, ¿no es cierto?, de muchas experiencias de personas con dolores físicos puntuales que desaparecieron después de la experiencia de la regresión. Pero ojo, no me tengo que creer todo, ¿eh? Porque hay cosas que no se van a resolver con la regresión. Si hay un componente físico, orgánico, que responde a una causa médica, hay que trabajar la parte médica también. Hoy, cuando estaba en la ponencia de Eduardo, Maite preguntó, pero no se la dije a Eduardo porque me parece que es más para vos esta pregunta. ¿Hasta qué punto los medicamentos psiquiátricos pueden inhibir una curación auténtica al disminuir dramáticamente los afectos? Bueno, yo he trabajado con pacientes que tomaban medicación psiquiátrica y en la experiencia de regresión pudieron hacer contacto emocional y afectivo. Lo que sí es lógico que los medicamentos psiquiátricos son necesarios, van a ayudar a la persona a transitar, pero no van a sanar a la persona, ¿no? Las cuestiones emocionales, las cuestiones del alma necesitan el trabajo del alma. Pero nunca voy a suspender una medicación psiquiátrica, eso es importantísimo. Pero sí es verdad que disminuyen el contacto emocional, y eso es lo que ayuda a la persona, pero no resuelve el problema de fondo. Entonces tenemos que acompasar el tratamiento medicamentoso con la experiencia de la regresión, siempre que el paciente pueda contar con el apoyo del psiquiatra para esta experiencia, ¿no? Que eso es lo ideal, ¿no? El trabajo integrado. Claro. Otra, esta es una respuesta para Francisco Flamingo que preguntó hoy temprano. ¿Cómo puedo trabajar en la práctica siendo que mi mamá falleció en el parto? No, eso no es ningún inconveniente, es simplemente trabajar en regresión, ¿no es cierto?, la vida intrauterina, el nacimiento, experimentar la muerte de mamá durante el parto, ver dónde está el alma de mamá, qué le dice mamá en ese momento, ¿no? Hablar con el alma de la mamá y pedirle a mamá que le entregue la energía de mamá que no le pudo dar porque se tuvo que ir en ese momento. Y descubrir, ¿no?, ayudar a descubrir qué cosa llevó al alma a tener que pasar por esta experiencia. Porque nada es porque sí. El alma ya sabía, al entrar en ese vientre, sabía que iba a pasar eso. Entonces, esto tiene que ver con muchas experiencias similares. Primero hay que trabajar el dolor. Primero hay que sanar la experiencia y después descubrir para qué se eligió esa experiencia y si no se eligió, para qué se la aceptó, para qué necesitaba el alma atravesar por eso. Bien. Acá hoy hago terapias como tarot, gemoterapia y péndulo hebreo. Sufrí mucho la pérdida de mi hijo.
necesito saber quién soy porque estoy muy perdida. Bueno, esto se puede trabajar perfectamente. La primera, no vayas a entrar en regresión, por favor, pero la primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿dónde estás cuando estás perdida? ¿No? Y ese puede ser el punto de partida, ¿no? Porque allí hay un duelo que hay que trabajar, como dije antes. Hay que sanar el dolor, atravesar el duelo, ¿no? Y después descubrir cuál es el sentido de la experiencia. Yo creo que lo dijo Carlos, lo mencionaba, o no sé si lo dijo Cristina ahora, disculpe, me he olvidado, ¿no es cierto? Pero no somos dueños de nuestros hijos. Nuestros hijos son almas que vienen a través de nosotros, ¿no? Para hacer una experiencia determinada y para provocar en nosotros una experiencia determinada, ¿no? Entonces, cuando un niño, un hijo se muere, es una de las experiencias más terribles y más dolorosas que hay para los padres, ¿no? Pero también hay una enseñanza y hay una razón para eso. No hay un porqué, hay un para qué, ¿no? Y de eso yo me imagino que Juan José mañana hablará a lo mejor de esto, porque él se ha especializado en este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, lo primero de todo es sanar el dolor, hacer el duelo, y después descubrir cuál era el sentido de la experiencia, para qué vino esta alma a acompañarme por tan poco tiempo, qué es lo que vino a enseñarme, qué es lo que yo tenía que aprender, porque la experiencia, ¿para quién es finalmente? Para los padres. El alma que se fue y terminó su trabajo. Es muy fácil decirlo, por supuesto, hay que vivirlo, pero cuando puedo llegar a ese punto y entender que esta alma vino para hacer un trabajo, terminó su trabajo y se fue, bueno, puedo encontrar la paz en el alma. Sigo. ¿Es posible vivir los traumas de la madre y los abuelos en nosotros también? Bueno, en teoría puede ser todo, ¿no es cierto? Depende si estás hablando de hacer una regresión, que la madre haga una regresión o el abuelo haga una regresión a través de nosotros. Esa es una historia. Eventualmente es posible hacerlo. Va a depender de la capacidad sensitiva de la persona. Pero también está la otra, ¿no? Es que mamá vivió el trauma del abuelo, se quedó con ese trauma, yo pasé por la panza de mamá y viví ese trauma. Entonces lo primero que tengo que hacer es sanar lo que viví dentro de la panza de mamá, porque mamá ya arrastraba ese trauma. Entonces yo no tengo que resolver el trauma de los abuelos. Lo que yo tengo que resolver es de qué manera el trauma de los abuelos impactó en mamá y de qué manera ese impacto en mamá impactó en mí cuando yo estaba dentro de su panza, porque viví todo el drama de mamá, ¿no? Viví todas sus emociones y eso está en mi inconsciente y eso es lo que yo necesito sanar. Otra. ¿La evolución de las almas es lineal de animales a humanos o podemos reencarnar como mascotas después de haber sido ya humanos? Eso ya está completamente aclarado, por lo menos en la terapia regresiva, ¿no? Pero además, tanto en el budismo como en la Kabbalah, se acepta, o sea, se reconoce que hay situaciones que son experiencias del alma, ¿no? Donde de pronto el alma no es que retroceda en la evolución, es una experiencia de la conciencia. Encarnar en un animal, aunque haya sido humano antes, simplemente para hacer una experiencia, o como utilizar ese cuerpo de animal como un vehículo para hacer un trabajo determinado. Entonces, tenemos que tomarlos como experiencias de la conciencia. La conciencia hace lo que necesita hacer.
que me viene para este trabajo, necesito un cuerpo de perro, de gato o de vaca, bueno, lo voy a hacer. Y bueno, cuando vemos los animales, sus actitudes, ¿no? Cuando tantas veces hemos dicho, a mi perro lo único que le falta es hablar, y ahora que está en Facebook, yo, bueno, confieso, una de las cosas que me pasan es que a veces me engancho en Facebook con los vídeos de animales, y cuando vemos las actitudes de los animales, es impresionante, ¿no? Entienden todo, y los afectos, y cómo se cuidan entre ellos, y las relaciones que puede haber entre un gato y un ratón, por ejemplo, o entre un perro y un pollito, ¿no? O un perro buscando la protección de mamá gallina. Entonces, sabemos que hay una conciencia, y hace poco vi un espectáculo en el campo con caballos, ¿no? Una persona aquí en Cataluña que desde chico se crió entre caballos y habla con los caballos, y los caballos hacen cosas que le entienden perfectamente, ¿no? Sin látigo, sin gritos, sin nada, simplemente hablándoles, ¿no? Entonces, son seres inteligentes, hay una conciencia ahí. Así que no hay que... Bueno, me fui un poco por las ramas. No, no, Sí. no, está muy bien. Está bien. Es decir, lo que quiero decirles es que hay una conciencia allí, y esa Claro. conciencia pudo haber pasado por otras experiencias. Como Mario. Seguro. Acá hay una pregunta con la que yo me siento identificada porque me pasó. ¿A qué se debe que en los ojos de mi mascota veo la mirada de mi madre fallecida? Y bueno, a lo mejor no puedo, voy a decir imaginar, a lo mejor tu madre se está vehiculizando en ese momento, ¿no? Claro, Eso. claro, claro. Te está indicando algo a través, no tiene cuerpo, bueno, está el gato o el perro acá, a ver si te avivás, ¿no? De que estoy aquí. Claro que sí. ¿Por qué se llama terapia de vidas pasadas y transcurren a la vez? Bueno, porque esto viene de la concepción física de las vidas. Se muere un cuerpo, entonces decimos que eso fue una vida, ¿no? Y entonces de ahí viene el uso del término terapia de vidas pasadas. Por otra parte, ¿por qué? Porque cuando en las experiencias, ¿no?, las personas experimentan la muerte y dejan el cuerpo, entonces, bueno, de ahí viene la denominación de terapia de vidas pasadas. Lo que pasa es que, claro, es un término elegante, porque a lo mejor, yo ya lo dije una vez, a lo mejor sería más propio hablar de terapia en cuerpos pasados, ¿no? De experiencias en cuerpos pasados, ¿sí? Pero bueno, claro. Bueno, ya sabemos. fíjate que las personas que tienen miedo muchas veces se agarran de esto, ¿no? Y si Así no es. vuelvo, porque es una terapia de vidas pasadas. Digo, no, si nunca te fuiste a ningún lado. Lo que decías hace un rato. Tal Bien. cual. ¿Se puede realizar la terapia a personas que padecen ansiedad y epilepsia? Sí, bueno, la ansiedad es un síntoma. La ansiedad es un síntoma. Y se puede trabajar porque con la epilepsia también. Siempre que tengas todos los recaudos a mano. No he trabajado con muchos, he trabajado con un par de personas, no pasó nada en la regresión, pero sí fue interesante la experiencia de una persona, me acuerdo hace muchos años, y ojo lo que voy a decir, esto es una experiencia, esto no significa que la epilepsia tiene que ver con esto, pero una persona experimentó en vida pasada la muerte en la silla eléctrica, ¿no? Y en el momento de la descarga experimentó la convulsión como la epilepsia. No sé qué pasó, después esto pasó hace mucho tiempo, no sé si revirtió o no revirtió la epilepsia porque ya era una persona adulta y no la volví a ver. Pero bueno, es un dato anecdótico, ¿no? Para tener en cuenta que la epilepsia puede deberse a muchas cosas, pero si hay un foco
a nivel del cerebro hay que trabajar eso. Claro. Otra. Hay quien opina que primero debe hacerse terapia transpersonal. ¿Qué piensas? Bueno, la terapia de vidas pasadas es una terapia transpersonal. Sí. Así que, sí. Además, no necesitas tener preparación previa. Las personas cuando llegan a la consulta, ¿por qué llegan? Llegan por el dolor, sea lo que sea. Con la palabra dolor englobo todas las cosas por las cuales consulta una persona. Y no piensan si tengo que hacer esto antes, tengo que hacerlo después. Así es. La última. ¿Qué nos recomienda a quienes tenemos inquietud sobre estos temas, pero no sabemos por dónde iniciarnos? Bueno, yo creo que estar aquí ya Es un inicio. es un inicio, ¿no? Sí. Y dejarse llevar por su intuición. Vayan a una librería, toquen los libros, ¿no? Y fíjense un libro que les llame la atención, como le ha sucedido a muchas personas, o ahora es muy sencillo, ¿no? En YouTube, muchos de nosotros, los que estamos aquí presentes, tenemos vídeos de conferencias que están en YouTube, así que pueden con cualquiera de los terapeutas disertantes en estas jornadas, pueden informarse todavía mucho más y ver las conferencias y aprender a través de eso, tomar confianza. Yo tengo unos 30 videos en YouTube, así que creo que hay bastante material ahí. Bien, maestro. Gracias, Lili. La verdad, impresionante tu trabajo y el de todo tu equipo, ¿no? Porque yo sé que no sos vos sola, ¿no? Somos tres. Bueno. Todo esto entre tres. No te puedo creer que solo 3 puedan hacer todo esto, ¿no? Ajá. Así que, y quiero también felicitarte porque te veo radiante. Ay, gracias. Hacía mucho tiempo que no. Estoy en mi tienda. Fíjate quiénes están acá. Sí, Afrodita y Pandora. Sí. Son las guardianas, mis ángeles. Bueno, yo me despido hasta mañana ya, y les pido disculpas a los disertantes que van a continuación luego de esta conferencia, pero bueno, tengo que atender las responsabilidades familiares. Ok, maestro, muchísimas gracias. Un beso. Pero les pido 2 minutos más, no se vayan. Escuchen, por favor. Muy bien. Y lo último que les digo, nos reencontramos 15:30, hora de comer. De comer acá, de cenar allá. Acá es la comida, en España, en Italia, no sé, creo que ya cenaron, ¿no? ¿O van a cenar? No, ahora vamos a cenar. Bueno, cenan a las 15:30 de México nos encontramos, pero 2 minutos más, quiero que escuchen. E não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita viver y no tener vergüenza de ser. Esta es la canción que decía José Luis, ¿eh? Cantar. Ponelo un poquito más alto, A Marta. beleza de ser eterno aprendiz. Sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita a vida. E a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. A vida, ela é maravilha ou é sofrimento. Ela é alegria ou lamento. Que é o que é, meu irmão? Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, um tempo que nem dá num segundo.
Há quem diga que é um divino mistério profundo. É um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Só sei que confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der, ou puder, ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. Carlosita, bájalo. Bueno, gracias, gracias, gracias. Nos encontramos 15:30. Les digo, ahora se siguen pasando los ponentes y después va a haber música todo el tiempo. Música de España, de Argentina, de México, de Estados Unidos y de Italia, que son los 5 países donde hay ponentes entre hoy y mañana. Así que disfruten la música y escúchenla, porque me pasé horas buscando música. Así que 15:30 nos vemos. Gracias.